Hola a todos. Hoy, en vídeos anteriores hemos visto cómo se conjuga el verbo sum y hoy vamos a ver los compuestos del sum. Bien, la lengua latina presenta 11 compuestos del verbo copulativo sum y están formados por el verbo copulativo sum y un prefijo preposición, que es el que influye en el significado del verbo. Estos verbos funcionan como intransitivos y normalmente se construyen con dativo y con ablativo, ¿vale? Entonces vamos a ver estos 11 compuestos del verbo copulativo sum. Vale, bien, el primero que vamos a ver, el primero de todo, va a ser el verbo absum, que sería, aquí veis que sum es s, fui, aquí tenemos el infinitivo, sería con la preposición ab, absum, abes, abese, afui. Aquí se pierde la b, ¿de acuerdo? Y este verbo significa estar ausente o faltar. Aquí en esta columna, donde está escrito así en rosita, he puesto solamente un verbo. Es decir, tenía un poco espacio y entonces de los verbos, o sea, de lo que puede significar ese verbo he puesto solamente uno. El más significativo, el que más se parece por la forma del latín al castellano, al español, ¿no? Pero os voy a decir de manera hablada, de manera oral, os voy a decir todos los significados. Y este de absum, abese, fui, afui, significa estar ausente o faltar. El segundo que vamos a ver es el adsum, que es también otra preposición. Como veis, si bien en el ejemplo anterior la B se conservaba delante de la S y de la E y se perdía delante de la F, aquí no se pierde la D. Voy a juntar un poquito más ADS y adfui. Y este verbo significa estar presente o asistir. El tercer ejemplo es desum, que es también una preposición. Aquí tenemos así. Lo pongo aquí con un guión para que veáis cuál es la parte, aunque ya está puesto por el color, cuál es la parte que se pierde, o sea, cuál es la parte que añade o que cambia el significado del verbo sum, cuál es la parte fija que pertenece al verbo sum y cuál es la preposición que modifica o añade significado. Esto significa faltar. Ese debe ser el único que tiene un solo significado y otro por ahí abajo, pero este significa faltar. Aquí tenemos insum, que es otra preposición, y sería así. No se pierde la n y quedaría así. Y significa estar presente o estar dentro. Aquí sería la preposición inter y no se perdería. Y aquí significa estar presente, participar, interesar. Como veis, en el caso de que tengáis que hacer una traducción rápida y que no tenéis o no os permiten tener un diccionario, podéis intentar acercaros o aproximaros al significado de estos verbos compuestos, pues teniendo en cuenta el significado de cada preposición. En inter, por ejemplo, es estar en el medio. Bueno, pues estar en el medio puede dar, a ver si no me lío. Inter significa entre. Y esto sería como algo así como estar en el medio, eh, estar presente o participar. Como veis, siempre tiene como un significado relacionado, ¿no? Con ese, con esa preposición que acompaña al verbo. Por ejemplo,
dañar, contrariar, sería con la preposición, así veis, opsum, bueno, que no es una preposición, perdón, con este prefijo, op, y significaría dañar o contrariar. Después un verbo que después desarrollaremos la explicación en otro vídeo, que es muy interesante porque aparece muchísimo, 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 y aquí os pongo una estrellita marcándolo, que este es un verbo, así como los otros pueden aparecer en ocasiones, en algunas traducciones, este es de obligado conocimiento para todo estudiante de latín, y es el verbo possum, que varía. Por ejemplo, aquí sería possum con la S, pero aquí la S cambia a T y sería potes. Aquí caería esta E y sería, o sea, cae la E y como es la S, bueno, digamos que aquí sobra una S, sería pose. Y aquí cae la F y queda potui. Possum, potes, pose, potui. Y este es el verbo poder. Verbo muy importante, en latín, el verbo possum. Ya os digo que en el siguiente vídeo procuraré pues hacer un estudio un poquito, nada más que un pelín más extensivo, un estudio, ver la conjugación, básicamente. El verbo praesum. Presidir. Significa presidir o estar delante. Praesum, praes, praese y praefui, de significado presidir. Otro sería el prosum, que sería prosum, prodes. Aquí fijaos que al empezar por vocal pone una D intervocálica. Prodese, lo mismo que en proes. ¿De acuerdo? Entre las vocales pone una D. Y después aquí sería profui. Así que daos cuenta que cuando hay una S, o sea, cuando hay una consonante, el prefijo es pro. Y cuando empieza por vocal, la siguiente se cambia a, o sea, se cambia. Pone una D intervocálica y significa aprovechar o ser útil. El penúltimo con el que ya vamos es subsum. Sub, de ahí vienen palabras como subterráneo, submarino, significa estar debajo de. Pues ese es el significado, estar debajo. Y es subsum, subes, subese, subese, y no tiene forma de perfecto. Y significa estar debajo. Supersum, que es el último, super. ¿Qué significa super? Significa estar por encima, estar encima. Y aquí el significado es estar encima o dirigir también. Y sería supersum, superes, superese, y superfui. Así que como veis, esta es la lista de verbos compuestos de sum. Veis que el prefijo suele ser, es un prefijo preposición y que lo que hace es modificar o añadir significado al, es decir, modifica el significado o añade significado al verbo sum.
La parte del sum es siempre la misma. O sea, vosotros lo que tenéis que hacer es coger el verbo sum, conjugarlo y luego simplemente, a la hora de la conjugación, quiero decir, añadirle lo que es el prefijo. ¿De acuerdo? Fijaos nada más que hay algunos verbos que, como en el caso del ejemplo aquí número 1, absum, que por ejemplo el perfecto, el tema de perfecto, no lleva la B, por ejemplo, y otros que varían, pues poco más, que sería el possum, que también varía, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Y por ejemplo, el número 3, el número 9 que diga prosum, como veis, cuando en la parte que corresponde al sum empieza por consonante, el prefijo es pro, mientras que cuando empieza en la conjugación aquí empieza por vocal, se le añade una D intervocálica. Y no hay mucho más que decir. Como veis, es un poco de combinar el conocimiento de la preposición con el significado del verbo, y buscar un poco ese significado. Aunque bueno, lo ideal es evidentemente tener un diccionario delante y ver el significado, ¿vale? En el siguiente vídeo os hablaré de cómo se conjuga el verbo possum. ¿Vale? Bueno, espero que os haya sido de ayuda y os haya bueno, resuelto alguna duda, aunque esto no tiene dudas, es simplemente verlo, estudiarlo y nada más. ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo.